Senador Rafael Michelini, se viene una nueva marcha del silencio. Un año, senador, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. Un gusto estar Complejo, acá. ¿no? Con los militares, con todo lo sucedido, con las actas del Tribunal de Honor, luego con las responsabilidades adjudicadas en ello, la destitución de generales, ahora la aprobación o no de las venias en el Parlamento. Bueno, toda una situación muy compleja y en ese clima se va a desarrollar la próxima marcha del silencio el 20 de mayo. Con la consigna que nos digan dónde están. Sí, ¿no? Las declaraciones de Gabazo, bueno, y así podemos seguir con una larga lista. Lo primero es lo primero, la verdad siempre se termina abriendo camino. Cuando menos lo imaginamos, la verdad se abre camino y está ahí, arriba de la mesa. En este caso un detalle, es la verdad que se dicen entre los pares, entre los propios militares. Pero además de que hay verdades, hay mentiras encubiertas. No es que Gabazo diga mentiras porque quiere decirlas. Gabazo encubre cosas, y encubre cosas muy, muy horrendas. Cuando el pajarito Silveira le dice a la opinión pública o a sus pares, sin Gabazo hubieran habido 25 desaparecidos, con Gabazo hubo más de 100. Lo que está diciendo es, bueno, nosotros torturábamos a algunas personas, hombres o mujeres, no aguantaba su corazón, se nos moría. Y lo hacíamos desaparecer. Pero los de Gabazo no murieron por torturas, fueron asesinados. Por eso Gabazo niega el segundo vuelo, que hay pruebas de todo tipo, no solo la investigación de Roger Rodríguez, sino después una serie de elementos, incluso sabiendo quiénes fueron los pilotos. ¿Por qué niega Gabazo ese segundo vuelo? Porque ese segundo vuelo que los trajeron a Uruguay no los interrogaron. O sea, no había una intención de interrogarlos. Los mataron y los mataron. Cuando él dice ya se mataba en Argentina, ¿por qué pensar que se los traía a matar acá si ya se los mataba allá? Porque todavía había un dinero del Partido por la Victoria del Pueblo que no había aparecido. Cuando se hace el segundo operativo en la Argentina, entre septiembre y los primeros días de octubre, se consigue una parte de la plata de un secuestro que ellos habían hecho, y faltaba. Entonces se los traen a Uruguay para tratar de identificar ese dinero. Ese dinero después apareció y los propios militares argentinos, o algunos de ellos, le reprochan a Gabazo que se trajo la plata al Uruguay. Por eso Gabazo habla de un maletín, que lo pararon en el ómnibus. Sí. Todo eso es un cuento, un relato que no tiene nada que ver. Pero quiero decir un detalle. Yo en el año 97 estuve en conversaciones con Balestrino muchas veces. Usted lo puso en un tuit ayer, de hecho. Exacto. Y Balestrino me decía, la Operación Zanahoria existió, diciéndome a mí, no van a encontrar nada. Recordemos que la Operación Zanahoria ocurrió en 1984, previo o sea, los últimos estertores de la dictadura, y fue una operación de desenterrar cuerpos para hacerlos desaparecer definitivamente. Sí, para esconder pruebas, pero tanto Balestrino como yo siempre pensábamos que era para desaparecer los cuerpos, los restos de los desaparecidos muertos en tortura. La Operación Zanahoria no fue sacar allá o acá, porque en los cuarteles algunos restos aparecieron, sino para limpiar la fosa común. ¿Y por qué limpiar la fosa común? Hacer desaparecer los restos de la fosa común, porque los restos de la fosa común demostraban que esas personas murieron asesinadas en una fosa común como los nazis. Entonces, ahí Gabazo ya no solo queda como asesino y mentiroso, sino que queda como asesino y mentiroso ante sus pares. No hay que olvidarse que en algún momento el propio ejército glorificó a Gabazo y a su gente por el coraje de combatir a los comunistas, a los tupamaros, en esa idea de que estaba liberando el país. Pero él sabía que no habían muerto en tortura, que los había matado en forma indefensa en fosa común. No por eliminar la mirada de la revisión histórica, que me parece bien importante para repasar lo que sucedió hoy y que ojalá nunca más vuelva a suceder en este país. Pero a mí me parece que hay acontecimientos que están pasando hoy, y el Frente Amplio está en el ejercicio del gobierno, que de alguna manera no pueden ser soslayados. Lo que acaba de suceder con la denuncia del comandante en jefe del ejército a un periodista por manifestarse vía Twitter, una denuncia que, según dice el ejército, hace Feola
en algo a mí me parece bastante llamativo. En nombre de 200 generales, 200 coroneles y 16 Y generales. está confirmado que no puso en conocimiento al Ministerio de Defensa. Bueno, ahora vas a lo que... Con más razón. Ustedes, como integrante del partido de gobierno, como compañero del ministro de Defensa, de ese ejército, ¿no les preocupa esta situación? ¿No hay algo para accionar a raíz de una denuncia de alguien que per se arroga el derecho de denunciar en nombre de otras personas de la fuerza sin comunicar al Ministerio de Defensa? Me preocupa, pero me preocupa más lo que va a suceder mañana, en que la oposición no va a votar las venias de Pero yo estoy destitución. preguntando por lo otro. No, pero no es menor, porque ahora los generales, en este caso es el comandante y será retirado, pero ahora los generales dicen: a mí no me puede sacar el presidente de la República, necesita 3/5, o sea, si yo logro 2/5 de senadores amigos más un voto, nadie me saca. ¿Pero usted cree que va a ser retirado, Fiola? Y si usted me está diciendo que generó... Hay una reunión hoy con Bayardi. Sí, si usted me está diciendo que generó una situación de agrupamiento, de conjunto, para hacer una denuncia sin el conocimiento del mando, o el ministro, si se corroboran los hechos que usted dice, o el ministro actúa o actuamos los senadores. Sí, lo acaba de confirmar el propio denunciado Gabriel Pereira. O sea que usted dice, si Bayardi no lo saca, nosotros El accionamos. ejército es una estructura de mandos. Si no se comunica al mando superior, estás afuera. El problema es que ahora se agrega que podés estar afuera o no estar afuera según los amigos senadores que tengan. Que ese es el error que va a cometer el Partido Nacional, el Partido Colorado. Pero lo van a cometer no desde un punto de vista político, lo van a cometer desde un punto de vista institucional. Si mañana son ellos gobierno y por alguna razón, la que sea, destituyen a un general y viene y habla con los frentistas, habla con nosotros, nosotros vamos a tener más de 2/5, quizás nos ganamos el gobierno, pero vamos a tener más de 2/5 y decís: no, este general no se va. O al revés, somos gobierno, tenemos la mayoría y ellos, se destituye un general y ellos dicen: no, este Pero la general no se oposición va. lo que dice es que ustedes ocultan información, que justamente al hacerse de las actas, lo decía Javier García, capaz que tenemos el tape allí, se dan cuenta de que efectivamente leyéndolas hay ocultamiento de información. Las Y por estar en esas circunstancias con el ocultamiento de información es que ellos no quieren votar las veces. No, las actas se le dieron todo, pero acá hay un detalle. Ellos Pero a dicen, raíz de eso y de ellos leerlas se dicen, dan cuenta es que... la potestad para sacarlos es del presidente. Esa ley es inconstitucional. Y a renglón seguido dice: como se va a aplicar la ley, y yo me arrogo a ver si despido o no despido, destituyo o no destituyo a los generales. Si la potestad es del presidente, como dice la Constitución, no tiene que dar explicaciones. Nosotros dimos todas las actas de todas las versiones Sí, pero que la se tenían. adjudicación de responsabilidades sobre qué ocurrió con esas actas. Ahora tenemos Son en muy el país... son muy claras las responsabilidades. Hay determinados miembros de un tribunal de honor, junto con lo que fue el Tribunal de Apelaciones, que sancionan, en este caso a Gabazo, por haber hecho un daño a su honor y a la libertad de otro camarada. Ahora, sobre los asesinatos que habla Gabazo, sobre la desaparición de cuerpos que habla Gabazo y sobre las torturas que habla Gabazo, no dicen nada. Ahí nos afecta el honor acá el país del dice, ejército. 4 Estamos generales todos del locos. ejército, no sé si leyó la portada del país, de que generales replican la sanción del gobierno, defienden la actuación en los tribunales de honor y estarán presentándose justamente ante el Parlamento para dar sus explicaciones, o al menos pretenden poder tener esa instancia para argumentar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Pero ¿en qué cabeza cabe que alguien diga que el honor del ejército se vio afectado porque un integrante del ejército mandó preso a otro y no se fue afectado porque ese mismo hizo asesinatos, torturas y desapariciones? Senador, lo que sucede es que los generales lo que dicen es: nosotros notificamos de lo que estaba pasando, le comunicamos a Manini Ríos, que en ese momento era comandante jefe del ejército, y Manini Ríos, ¿qué es lo que debían hacer? No. El Tribunal de Honor Militar debía comunicar al comandante Cualquier jefe. empleado público frente a un delito manifiesto lo tiene que denunciar a la justicia. Usted acaba de decir que en el Ministerio de Defensa y en el Ejército hay una estructura piramidal.
Primero se lo da al mando. El Tribunal de Honor. Y después que se lo da al mando. Si el mando no actúa, usted no puede ser cómplice. Si el mando lo que aparentemente trascendió, yo estoy recogiendo lo que dijo Manini Ríos. Se consultó al Ministerio de Defensa y se dijo, está mintiendo, vayan para adelante hasta tanto terminar la investigación del Tribunal de Honor Militar. Se interpretó como que lo que Gavazo estaba aportando era una mentira, como una especie de artilugio legal para parar las actuaciones del Tribunal de Honor y dilatarlo en el ámbito de la justicia. Según, insisto, lo que se ha reconstruido de ese relato, bueno, pero ahí es donde se diluye de alguna manera, y me parece que eso es lo que argumentan los generales, las responsabilidades de ellos en el accionar. Es decir, ellos comunicaron a Manini Ríos y hubo una especie de diálogo, ¿de acuerdo? De seguir para adelante, teniendo en cuenta que lo que estaba diciendo Gavazo era una especie de artilugio para parar las actuaciones. Pero usted no puede hablar del honor del ejército sin nombrar las torturas, las muertes y las desapariciones de los cadáveres. Cuando una persona confiesa eso, con solo confesarlo... Gavazo no lo confesó. Sí, Gavazo agarra y dice que murió una persona y que después él la llevó sola. Gavazo dice que la persona se le murió, el que dice que torturaron, que le aplicaron picana, fue Silveira sobre Gavazo. Gavazo dice, se me murió atado en una silla y yo lo hice desaparecer en Rincón del Bonete, eso sí. El vilipendio de cadáveres tiene una pena penal. Usted no puede agarrar un cuerpo, cualquiera, y agarrar y hacerlo desaparecer. Usted está encubriendo un delito. Haya muerto porque la persona estaba sentada o haya muerto en torturas, usted no lo puede hacer desaparecer. Es más, cualquier juez sospecharía que si usted hizo desaparecer el cuerpo, no es que se le murió porque la persona le dio un ataque al corazón, se le murió porque usted lo estaba torturando, lo estaba hostigando, le estaba haciendo tormentos. Eso es obvio. No puede agarrar un general y decirle a el Tribunal de Honor, mire, daña el honor porque afectó a otro camarada. Ahora, porque mató a un civil... Ahora, ¿usted hizo en un momento una autocrítica sobre el manejo que hizo el Poder Ejecutivo, de alguna responsabilidad? No, yo dije que las responsabilidades llegaban más allá de los generales y más allá... Bueno, ¿qué quiere decir ahí concretamente? Que cuando se lucha contra la impunidad no estaba solo determinado por los generales. Yo digo siempre, Vázquez está a favor de la impunidad, no como otros presidentes que estaban a favor de los victimarios, porque no permitían que esto avanzara. Vázquez está a favor de luchar contra la impunidad. Y esa lucha contra la impunidad llevó a que cuando se tomó conciencia de lo que había, sacó a 6 generales, al ministro y al subsecretario, que más allá de que el ministro estaba en una situación delicada de salud, lo tenía que sacar. ¿Y qué quedó? La pieza de jurídica. Alguien en jurídica que no advirtió al presidente pero ese todo alguien lo que tiene había. nombre. Claro. ¿Quién es? Y lo tiene que saber el presidente. Si usted me pregunta, ¿es Toma? Es Toma. Si me pregunta, ¿es otro? Es otro. Yo no sé. ¿Quién de jurídica le debió decir? Pero eso mire, no debe ser claramente aclarado. pero no tiene nada que ver con destituir los generales. Usted no puede agarrar y decir, como yo no cerré todo este capítulo, los que son responsables y ya los tengo identificados, los dejo. Ahora, pero por fuera del accionar de Menéndez, ¿el Ejecutivo no manda una señal contradictoria al dar lectura a las actas firmadas por el presidente y que esto se divulgue luego por una investigación periodística? A ver, si eso fue prolijo, no fue prolijo. Si el presidente debió actuar antes, debió actuar antes. Si gente de jurídica no lo aconsejó bien, no lo aconsejó. Pero cuando el presidente toma conciencia, actúa. Eso es lo importante. Cuando uno toma conciencia, actuar. Saca a los generales, 6 generales, nunca en la historia del Uruguay pasó. Saca al ministro y al subsecretario, no podían quedar. Y faltó una pieza de jurídica. Si es Toma, si es otro. Pero acá lo que no se puede hacer es como el presidente no limpió toda la casa, entonces esto lo dejamos. Es un error institucional increíble lo que va a hacer la oposición. Va a marcar de ahora en adelante que los militares van a estar en conjunción con los políticos. Olvídese ahora, dentro de 5 años, 10 años, 20 años. Lo que pasa es que van si a no tener se 2 adjudica esa quintos. responsabilidad en jurídica, ¿no le parece que no se está aclarando verdaderamente lo que pasó?
Hagamos todo lo Y que si efectivamente el presidente estaba al tanto, no estaba al tanto, si le llegó tarde, si le llegó... ¿Qué fue lo que sucedió al no identificarse esta figura clave en esto de las responsabilidades? Si para poder dar claridad sobre qué fue exactamente lo que ocurrió y por qué se llega tarde, digamos, a esta Esto resolución. tiene una cosa obvia. Si el presidente hubiera leído todas las actas y hubiera estado de acuerdo con ello, no actúa Pero sacando no genera 6 misterio generales. el no tener resuelto qué fue lo que pasó. No Sí, genera sí, pero no le misterio saca- sobre justamente quién tenía la responsabilidad cabal en esta... No le saca responsabilidad a los senadores que no van a votar la destitución. Usted podrá adjudicar responsabilidades en muchos lugares y decir hay ciertas cosas que no están aclaradas. A mí me gustaría saber también quién fue el de jurídica que no advirtió ¿Qué? al presidente. Pero que 6 generales que sabían que Gavazo había confesado que había llevado un cuerpo y lo había hecho desaparecer, y eso no hace al honor del ejército, ¿qué quiere que le diga? Queda claro la posición que usted tiene, queda claro también, a mí me parece que desde el punto de vista de la buena práctica parlamentaria estamos ante un acontecimiento que no sucede muy a menudo, esa es la realidad, por lo que decía el senador, en el sentido de cuando el Poder Ejecutivo dispone algo, en este sentido, por más que se necesitan mayorías especiales, es como cuando se designa un ministro, bueno, si el presidente dispone, se entiende como buena práctica parlamentaria que hay que votarlo. Ahora, no puede haber una instancia de, la oposición dice, nosotros necesitamos más información, de abrir un paréntesis, No, de la tomar... oposición dice 2 cosas. Dice, esto es potestad del presidente, Bueno, háganlo. no, pero eso y después dice, si constitucionalmente lo no. tengo que votar, yo quiero más información. Bueno, por eso digo, pero si está pidiendo Son más, contradicciones, si las están dos. pidiendo más información, no puede abrirse un paréntesis de tomarse 10, 15 días, darle la información que estén pidiendo y que se Claro, ¿y procese. por qué no se la quiere dar? O sea, la ¿Pero qué es pregunta la que información? ¿Traer los generales? ¿Politizamos más el tema? Yo traigo los generales, Los entonces generales decido irían. que los generales no se tienen que ir. Yo traigo a los abogados, es lo que piden. Lo que piden las 2 informaciones es traer los generales, no corresponde, y traer a los abogados de los generales, no corresponde. O el presidente tiene por la Constitución que los puede sacar y no consulta al Parlamento, o si la ley dice que tiene que consultar al Parlamento, si el Parlamento no actúa como tiene que actuar, de ahora en adelante tenemos a los generales en nuestro despacho todos los días. Bien, para ir cerrando, senador, algo que nos pueda decir sobre la próxima marcha del silencio, va a ser el 20 de mayo, el próximo lunes. Bueno, en toda esta situación, y además ahora que, bueno, también pusimos hasta en tela de juicio qué puede llegar a suceder con FEOLA, luego de la reunión que justamente va a tener hoy con el ministro Bayardi sobre Sí, esta la denuncia marcha- que hace al periodista. La marcha del silencio empezó en el año 96, la convoqué yo por los diarios, era un momento que estaba muy cerrado, hacía muy poco que se había hecho el plebiscito y mucha gente decía, esto ya está cerrado. Y nosotros con algunos de los compañeros dijimos, la verdad nunca se va a poder ocultar. Y decidimos marchar. Me acuerdo que ese 20 de mayo era una noche muy fría, había una pequeña llovizna, estaba con mi madre, que la recuerdo mucho, yo estaba muy nervioso, porque una vez que la convocamos, fuimos a hablar con todos y podían haber dicho no, se sumó todo el mundo, y a partir del otro año, naturalmente lo agarró como tenía que ser, despolitizándolo, lo agarró familiares de detenidos desaparecidos. Pero esa marcha tenía mucha responsabilidad yo, y me acuerdo que estaba muy nervioso y mi madre me dijo, no te preocupes, vamos a estar, la gente va a venir, la gente va a acompañar. Yo les recuerdo que prácticamente de esa marcha no hubo un solo comentario en los medios de comunicación, ni avisos, ni comentarios en los noticieros. No estoy juzgando, estoy siendo objetivo. No se olviden que prácticamente no hubo ni pintadas ni pegatinas. Y no había redes. No es que esto se convocó por WhatsApp, no había redes. Esto fue el boca a boca y el sentimiento profundo de que teníamos que hacer algo. Y un detalle, la convocamos en silencio para que la marcha no fuera que unas voces o unas consignas primaran sobre las otras, sino que se pudiera sumar con mucha amplitud todos. Yo vi gente colorada, vi gente blanca, vi gente veterana, vi frente amplista de todo tipo, vi gente más joven, vi gente de todo tipo. Porque hay una cosa, los crímenes que se hicieron en la dictadura no pueden quedar impunes, ni en la justicia, ni en la conciencia Y cuando de la eligen gente. el lema que nos digan dónde están,
con lo que es la situación hoy que se está dando, ¿qué esperanza realmente? Hay militares que tienen información que se la callan, pero que con el pasar del Claro, tiempo... pero son años claves estos que están por venir, Sí. digo, porque están aún con vida. Sí. Por eso la ¿por qué? reclamamos, Hay militares ya retirados que están con vida, que hicieron horrores, no fueron errores, fueron horrores, que tienen información y que la estamos reclamando y que frente ya no a sus hijos y a sus nietos empiezan a sentir la culpa. Cuando Silveira dice, miren lo que dice Silveira, eran 25 los desaparecidos sin Gabazo y con Gabazo fueron más de 100, que ahí hay un detalle. Yo no estuve con lo de Gabazo. Está bien, se me fue alguien en la tortura, horrendo, es aberrante, pero a mí se me fueron en la tortura, yo no los asesiné. Ahora, Miren lo que sigue dice. siendo también responsabilidad del Estado continuar con las investigaciones. No hay nadie que haya investigado más que, y va a seguir investigando, que los gobiernos de izquierda. No hay nadie. Hemos hecho una y otra y otra y otra y otra. Entramos en los cuarteles. En ese año 97, ustedes no se olviden que yo hice una denuncia a partir de lo de Balestrino en la justicia para que se pudiera entrar a sacar los cuerpos en los cuarteles. Y Sanguinetti aplicó la ley de caducidad. Fíjese lo que yo digo. O sea, no era un llamado a responsabilidad de los que hicieron los asesinatos o las desapariciones. Presenté ante la justicia para que se pudiera entrar a los cuarteles a sacar los restos. La justicia me dio la razón en primera instancia. Y se presentó el gobierno a través del fiscal correspondiente a decir acá que corresponde la ley de caducidad. La ley de caducidad era para los responsables, no para no entregar los restos. Imagínense una familia que todavía sigue buscando a su ser querido, aunque sea que sepa que está muerta, lo quiere enterrar. Ni siquiera para los restos. En la ley de impunidad se fue mucho más de su texto. Y en el Tribunal de Apelaciones lo perdimos. Fue el tribunal, el juez Reyes, el que dijo, sí, usted tiene razón, los restos no entran en la ley de caducidad. Bien. Senador Michelini, Muchas gracias por senador. habernos acompañado esta mañana. Y esta convocatoria para la próxima Marcha del Silencio, la 24ª, que va a ser este próximo lunes con el lema Que nos digan dónde están. Gracias por habernos acompañado.